Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Seguimos con el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de... yo no sé si es Dios o no, pero cuando estaba la alabanza, yo cerré mis ojos en un momento, empezaba una alabanza y estaba pensando en Sammy. No es porque él esté aquí, de verdad, delante de Dios, lo digo, estaba pensando en ellos, no sé por qué, los dos, no sé por qué. Pero bueno, mira el Señor, sabe lo que hace, gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer Vamos a leer del versículo 33, nada más para acordarnos de lo que estamos hablando. San Juan, capítulo 1, versículo 33. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amén. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35, ahora sí. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo a Jesús, y le trajo perdón a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta noche. Gracias, Señor, bendecimos el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que murió por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias porque, Señor, por esa sangre tenemos entrada, Señor, al reino, Señor, al trono. Entrada, Señor, bendito, a tantas bendiciones que has prometido para nosotros, Señor. Pero sobre todo, Padre amado, somos salvos, somos hechos hijos tuyos. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesús, Señor, a formar ese carácter en nuestras vidas, Señor, a que el mundo pueda ver, Señor, reflejado, Señor, tan solo un destello de esa gloria, Señor, en nosotros, Señor. Que el mundo pueda ver, Señor, que somos como tu Hijo Jesús, Señor, que cada día nos esforzamos, Señor, por ser como Él es. Padre, te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en Michoacán, Señor, esa iglesia que has levantado en ese lugar, bendito Padre, con tanta oposición, Señor, pero que ahí están mis hermanos, Señor, luchando, Señor, por sus fuerzas, Padre bendito, y en las tuyas, porque tú los fortaleces, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano que está ahí, Señor. Tú sabes todas sus necesidades, tú sabes por las penas que pasan, Señor. Pero, Padre, es necesario, Señor, que estas cosas acontezcan, Padre bendito. Así que los bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos. Dios los bendiga, hermano Sammy, hermana Rocío. Son primos de mi esposa. Ella es prima de mi esposa y él es su esposo, para los que no los conocen. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hablar ya en este evangelio cuando el Señor comienza a llamar a sus discípulos. A mí me llama mucho la atención. Yo siempre que trato de predicar, me cuesta un poquito de trabajo explicarles. No sé si me lo quiere dar a entender, pero que no sé si usted ve en el evangelio, los evangelios, a un Jesús bien personal.
un Jesús que siente, un Jesús que se conmueve, un Jesús que tiene atención. El domingo lo hablábamos en la clase aquí, el domingo en la mañana hablábamos de ese Jesús que se acerca a ti y personalmente habla contigo y te escucha tus problemas y sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Y cuando nosotros estábamos en la religión donde todos crecimos, pues mirábamos a ese Dios muy lejano. Sí sabíamos que existía, sabíamos que, pero lo mirábamos muy lejano. No teníamos ni siquiera la más remota idea de que ese Dios nos escucha. No teníamos ni siquiera la más remota idea de que ese Dios te conoce por tu nombre, de que ese Dios te conoce por el problema que tú tienes. Yo no sé si tú te acuerdas cuando el Señor te llamó. Algunos como el hermano Sammy, algunos otros de algunos, yo no sé si alguno de aquí, pero creo que no, nacieron en una casa ya cristiana. Nosotros no tuvimos ese privilegio, pero algunos, tal vez los hermanos que nacieron en una iglesia cristiana, su llamado llegó después, pero llegó como todos nosotros igual. El Señor llegó un día, tocó la puerta de su corazón y entró, así con todos nosotros. Y ahora vamos a comenzar a ver nosotros cómo el Señor llegó a la vida de ellos. Juan ya me ha bautizado, ya estaba bautizando ahí, y dice que andaba por allí Jesús, caminando por allí. Y Juan tenía sus discípulos, todo maestro en Israel tenía sus discípulos. Acuérdense que Juan estaba preparando un pueblo bien dispuesto para Dios. Y dice que entre ellos estaba Andrés y el otro discípulo, no dice el nombre, pero todos sabemos que es Juan. Porque Juan generalmente, mire, es otra de las cosas bien grandes, la humildad de Juan. Cosas que uno tiene que aprender cuando uno lee el Evangelio. La humildad de Juan, dice el discípulo amado, o el discípulo que el Señor amaba. Él no decía, yo soy Juan, el discípulo que el Señor amaba. Él trata de hacerse él a un lado y poner al Señor en alto, porque era un hombre humilde. Y aquí Juan dice que dice Andrés y otro discípulo. Cuando corren a la tumba dice que el otro discípulo llegó primero, para decir que él llegó primero a la tumba, cuando el Señor resucitó. Y aquí dice que estaba Juan y Andrés con Juan el Bautista y vieron pasar a Jesús. Y cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Algo que tenemos que notar aquí es que cuando Juan ve a Jesús, el Bautista no dice, he aquí el Mesías, he aquí el que va a libertar a Israel. Eso lo dijo Juan, porque nadie de nosotros podemos tener al Mesías si primero no tenemos al Cordero. Y ya prediqué acerca del Cordero. ¿Qué es el Cordero? ¿Por qué era necesario que viniera el Cordero? ¿Por qué tenía que morir el Señor como un Cordero? ¿Por qué no vino como un rey majestuoso en un palacio? ¿Por qué? Porque tenía que venir como un Cordero. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados según la ley de Moisés. Tenía que haber derramamiento de sangre, un Cordero puro y sin mancha. Por eso tenía que venir un Cordero. Por eso cuando Juan lo ve, les dice, miren, el único camino que hay es que se arrepientan de sus pecados, y para eso está el Cordero aquí. Lo que dijo Abraham en el monte, el Cordero lo proveerá Dios. Y cuando Juan lo ve, es el Cordero que Dios iba a proveer, y le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan el Bautista, él dice en la Escritura que él tenía que menguar para que Dios creciera, para que Jesús creciera. Él tenía que morir, Juan tenía que morir para que el Señor creciera. Qué difícil es en este momento o en este tiempo que yo tengo que morir para que mi hermano crezca. Eso no puede pasar en las iglesias. Yo no voy a morir para que tú crezcas. Yo quiero vivir yo, ser yo, verme yo. Eso es lo que está pasando en la actualidad. No tomamos el ejemplo de esta gente. Hermano, Juan tuvo que morir para que el Señor... Imagínense, Juan está trabajando, no sé cuántos años trabajó con sus discípulos, enseñándolos, para que resulta que el primero que pasa por ahí les dice,
ese es el Cordero, y los otros van y comienzan a seguirlo. Esto, imagínate tú, tienes una iglesia de 10, 20 miembros y dices, mira, este pastor cómo lo usa el Señor. Y lo comienzan a seguir y tú te quedas tan tranquilo. Pero esa era la humildad de Juan. Y San Juan sabía que venía con un llamado solamente a preparar ese pueblo para el Señor. Y cuando los discípulos, yo pienso que Juan, cuando los discípulos corrieron y siguieron a Jesús, se alegró su corazón. Yo creo que cuando ellos decidieron seguir a Jesús, el corazón de Juan empezó a latir y comenzó a latir porque sabía que tenía que morir para que el Señor creciera. Será Juan, será el corazón de Juan. Y me llama mucho la atención los discípulos que van caminando. Yo me imagino, yo quiero que usted piense el momento. Va Jesús caminando, eran más o menos las 4 de la tarde, va Jesús caminando y los discípulos comienzan a caminar atrás de él. Si Jesús iba rápido o iba despacio no sabemos, pero generalmente vas caminando al paso del que vas siguiendo y tratas de esconderte o no te animas si sabes si acercarte o no acercarte. Jesús sabe, obviamente, porque es Dios, sabe que vienen atrás de él. Jesús voltea a verlos y cuando voltea a verlos, ¿y saben qué? El corazón de ellos yo creo se hizo chiquito cuando Jesús volteó. Jesús les dijo, ¿qué buscan? ¿Sabes qué es la pregunta más importante para un cristiano? ¿Qué buscas? Puedes tener 5, 10, 15, un año, tal vez son tus primeros días viniendo a la iglesia, yo no lo sé, pero tienes que preguntarte, ¿qué buscas? ¿Qué estoy buscando yo aquí? Alguna vez, yo no sé si a usted le ha pasado que está en un lugar y usted dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? A mí me pasó cuando era novio de mi esposa, fui al rancho con ella y de repente fuimos en la camioneta con su papá, no sé, creo al mercado, a otro pueblo más grande, y me vi yo solo entre toda la familia de ella y yo dije, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Si me puse a analizar y dije, no conozco a nadie. A ella solamente era la que conocía, a todos los que estaban alrededor mío, yo no conocía a nadie. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero cuando el Señor Jesús voltea y ve a los discípulos y les dice, ¿qué buscan? Ellos tuvieron que haber pensado qué es lo que están buscando realmente. Usted se ha puesto a pensar, ¿cuántos años tienes, hermano, de cristiano? ¿8? ¿Ya te hiciste esa pregunta, hermano? ¿Qué buscas? Cada uno de ustedes se ha hecho esa pregunta. Aunque estén viniendo a la iglesia y siguiendo al maestro, tienen que hacerse esta pregunta, ¿qué busco? Mucha gente va a las iglesias buscando, algunos novia, novio, otros buscando salir adelante de sus problemas, otros buscando ser sanos, otros buscando, no sé, tantas cosas que buscamos nosotros que nos invitan a una iglesia y vamos buscando algo. Todo el mundo tiene una necesidad, todos vamos con una necesidad diferente. Pero la necesidad más grande es tu salvación. Es la vida eterna. El domingo, primeramente Dios, si me da la oportunidad, voy a hablar acerca de los tiempos finales para que usted vea lo que está pasando. Y el gran privilegio, y mire esa prédica del domingo y todas las que he predicado acerca de los tiempos finales, no es para que usted tenga miedo. Yo no predico para que nadie tenga miedo. Nadie sea salvado por miedo, nadie. Es para que nosotros veamos el gran privilegio, como la semana pasada que prediqué primera de Juan, dice, mirad qué gran honor, dice, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Que tú mires que todo lo que está pasando en el mundo y la escritura que se está cumpliendo al pie de la letra, leí hace ratito deseada de Ezequiel 37, síganlo leyendo y lea Ezequiel 38. Usted va a ver países ahí que usted va a decir, ¿qué? Pues agarras un diccionario, ahora con los teléfonos es fácil, usted va a encontrar Gog, Magog, Mesec, Tubal,
varios lugares que no sabemos dónde están, pero usted los empieza a buscar y agárrese un papelito y apunten los nombres, qué son esos países ahora, el nombre que tienen. Y usted va a ver qué países están en guerra o quieren entrar en guerra. Exactamente los países que están en Ezequiel 37 y 38. Siria, todos esos países del Medio Oriente. Usted va a empezar a darse cuenta exactamente todo lo que está ahí. ¿Por qué está peleando Siria? ¿Por qué están entrando en conflicto ellos? Porque el problema no es Siria, créame, Siria es el menos, siéntate hermano, Dios te bendiga, el problema menos importante es Siria. Eso créamelo, Siria no es ningún problema. Dice la palabra de Dios que Damasco tiene que desaparecer, la capital de Siria. El problema es que van a llegar a Siria porque Siria hace frontera con Israel. El problema es Israel. Todos en Ezequiel 37 y 38, esos países le van a hacer guerra a Israel. Pero ahora todos esos países se están metiendo a Siria. Para que vea usted, ellos están llegando a Siria, pero el problema es Israel. Ellos quieren llegar a Israel. Usted se va a dar cuenta más adelante. Y primeramente Dios, si estamos aquí, porque si no estamos, gloria a Dios, pero si no estamos aquí, y los que se queden, se van a dar cuenta y van a decir, acuérdese de estas palabras. Ezequiel 37 y 38 hablan de esa guerra. Y esa guerra la van a perder todos contra la nación de Israel. Todos lo van a perder. Y no es porque Israel sea más poderoso, es porque el Señor dice así que ellos van a ganar esa guerra. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y cuando uno ve todo eso que está pasando y la palabra de Dios cumpliéndose, y dice Juan, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Imagínense que el rapto sea esta noche. La guerra comienza mañana. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije acerca de cuando antes de que ganara este presidente de aquí, con quién lo comparaban? Con un asesino que mató mucha gente en un país. Con Hitler. ¿Sabe una de las cosas que hizo Hitler cuando antes de que comenzara a matar a los judíos? Cerró la frontera con militares. ¿Sabe lo que está haciendo Bush, este señor? Acaba de mandar militares a la frontera sur. Pero nosotros seguimos sin ver. Nosotros seguimos sin ver. Déjenme regresarme otra vez y pensar en lo que estaba diciendo. Ok, cuando nosotros tomamos en cuenta que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué buscas? Jesús les hace a Andrés y a Juan esa pregunta, ¿qué buscan? Y cuando Dios y tú vienes a Jesús, tienes que preguntarte, ok, ya tengo 1 año, no sé, de cristiano, ¿qué busco? Y si lo que busco ya lo encontré o todavía no. Pero si no has encontrado, acércate al Señor. Mire lo que pasó. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, le dijeron, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Le están diciendo. Les dijo Jesús, ven y ve. Mire, es tan grande el amor de nuestro Dios, es tan grande el amor de Jesús, con una paciencia tan grande. Por eso es que es el maestro, por eso es que es Rabí, por eso es que el nombre se le da como anillo al dedo. Ven y ve. Lo que le está diciendo es Jesús, ven y aprende. ¿Cuánto tiempo duró Nicodemo con Jesús? Unas 2, 3 horas hablando con él. ¿Se imagina todo lo que aprendió Nicodemo con Jesús? Ahora imagínese Andrés. Eran entre las 4 de la tarde cuando Andrés encontró al Señor. Y dice que pasó con él. Se quedaron con él toda la noche. Usted se imagina todas las preguntas que Andrés tenía para Jesús. Él ya había sido discípulo de Juan. Todo lo que Juan le habló, todo lo que Juan le dijo. Yo estoy seguro que Juan le dijo, viene pronto un Mesías, viene alguien que nos va a salvar, viene alguien que va a dar su sangre por nosotros. Las escrituras así lo dicen. Le decía, mira, tal profeta dijo esto, tal profeta dijo esto, y los enseñaba y los enseñaba. Yo creo que yo pienso así, no sé, yo pienso que los tenía con la boca abierta.
Y ¿cuántos saben aquí que Jesús viene por su iglesia? ¿No estás con ese anhelo? ¿Tu corazón de verdad no está con ese anhelo de que el Señor ya venga? Aunque seamos pecadores, aunque seamos lo que seamos, ese anhelo está en nosotros. Dice la palabra que Él puso la eternidad en nuestros corazones. Estamos con ese anhelo de que el Señor venga y que venga y que venga y que nos lleve. Y vemos la situación como está y decimos, Señor, llévanos. Y vemos tal vez a nuestros hijos. Yo lo hablo por mí, mis hijos perdidos, y le digo, Señor, alcánzalo, porque yo no quiero que se queden el día que tú vengas. Yo quiero que ellos también se vayan. Porque hay en mi corazón, como el de ustedes, un anhelo porque el Señor ya venga. Usted puede imaginarse, Andrés, con ese anhelo, que el Señor ya viene, y ellos sabían que Elías tenía que venir. Muchos pensaban que Juan era Elías. Y yo pienso que ellos estaban todo eso en su cabeza pensando, y este será Elías, y este será, y Elías tenía que venir antes de que Jesús viniera, y será este. Y Juan les contestaba y veían hacer todo lo que Juan hacía y la forma que hablaba, la forma que predicaba. Y yo creo que los tenía así, con la boca abierta. Ahora se imaginan que ya están sentados con el Cordero de Dios en una mesa, ya sentados en ese lugar. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús si estuvieras allí? ¿No tienes dudas? Yo sí tengo dudas, muchas dudas tengo yo. Muchas. Y me gustaría platicarlas con Él. No para reclamarle, para preguntarle. Una de mis dudas sería, Señor, ¿por qué no viste más claro para que el mundo te entendiera? No sé, eso sería una pregunta que yo le hiciera. ¿Por qué no te manifestaste a todos como te me manifestaste a mí? Que, como dice el apóstol Pablo, yo creo uno de los más pecadores de los que estamos aquí. El Señor me habló tan claramente el día que me habló. ¿Por qué no lo hiciste igual con todos? ¿Por qué no lo hiciste igual con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos? ¿Por qué? Muchas cosas. Usted se puede imaginar todo lo que Felipe habló con el Señor, habló con el Señor ese día. Pero tuvo que haber sido algo hermoso, hermano. Tuvo que haber sido algo hermoso, porque dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Algo hermoso oyó Andrés, que inmediatamente salió corriendo a buscar a su hermano. Es que ese es el trabajo de la iglesia. Mire, cuando usted agarra este libro, la Biblia, y comienza a leer los evangelios y comienza a leer esta parte que estamos leyendo en especial, es como nació la iglesia. Es como el Señor llamó a sus discípulos. Es como el Señor los encontró. Cómo encontró a Andrés, ya vimos cómo encontró a Juan. Ahora Andrés sale corriendo y trae a Pedro. ¿Cómo te encontró a ti? ¿Dónde estabas cuando te encontró el Señor? ¿Qué encontraste qué viste en Él cuando decidiste seguirlo? Yo no tengo palabras para decirle qué fue lo que pasó ese día, que yo lo encontré o que Él me encontró a mí y que yo decidí caminar con Él. Pero es algo que de verdad, hermano, yo quisiera decirle a todo el mundo lo que el Señor hizo en mi vida. Y más cosas que tiene para cada uno de nosotros, porque la misericordia de Él es nueva cada mañana y tiene un trabajo enorme para ti, hermano. Un trabajo, el hermano Manolo, cuando recién se convirtió, creo que ya tenía un poquito, soñó clavándose unas tablas, ¿verdad? Y el Señor le decía, desarma. Bueno, él no sabía que era el Señor, pero en su corazón sentía que sí, le decía, desármala y vuelve. Y ya bien cansado y él trabajando, y el Señor le decía, no está bien, otra vez, vuelve a armar. Yo no estoy interpretando el sueño, lo que estoy diciendo yo es de que ese es el trabajo del Señor. Trabajas y trabajas, te cansas y el Señor te dice otra vez empieza.
Otra vez empieza. Síguele. Se desbarató, síguele. Vuelve a armar. Mira, hermano, en esta tierra no nos vamos a ir como perfectos. Nadie. Y ahora sí, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No habíamos ninguno aquí. Es que el error de la iglesia es creer que nosotros nos vamos a ir al cielo porque somos santos. Ese es un error. Sí somos santos porque el Señor nos santificó. Somos santos. Pero tú no te vas a ir al cielo porque tú eres santo, porque haces obras buenas. No te vas a ir a nadie, se va a ir al cielo por eso. La única razón por la que nosotros nos vamos a ir al cielo, y es la única, no hay otra, es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Es que tú lo aceptaste, es que tú creíste en Él y tú decidiste caminar con Él, con todos tus errores, tus imperfecciones, tus manchas, con todo eso decidiste caminar con Él. Lea la vida de Pedro y usted se va a dar cuenta de Pedro cómo le falló al Señor constantemente. Pero ¿sabe qué? Seguía y seguía y seguía, le fallaba y volvía a comenzar, le fallaba y volvía a comenzar, le fallaba y volvía a comenzar. Y es tan grande el amor de Dios, es tan grande el amor de Jesús, que el día que Jesús resucitó y encuentra a Pedro, Pedro lo acababa de traicionar, lo negó 3 veces. Mira, es uno de las pocas cosas que dice la palabra que no tienen perdón. Es que nosotros no aceptemos a Jesús como Salvador, que lo neguemos pues, que no decidamos creer en Él. Y Pedro lo negó. Cualquier otro debería de estar enojadísimo con Pedro, cualquiera. Oye, mira, soy tu maestro, me abandonaste en la hora que me apresaron, y no nomás me abandonaste, sino que me negaste. En una ocasión dice que Pedro, para negarlo, comenzó a hablar malas palabras, para negar que era seguidor de Jesús, porque le dijeron, mira, este es seguidor de Él, porque habla como ellos. Y dice que Pedro comenzó a maldecir, a cambiar su lenguaje, con tal de que vieran que él no era un seguidor de Jesús. Algo bonito que Jesús había hecho, Pedro lo desbarató así rápido, porque no quería que vieran que era seguidor de Él. Pero tan grande el amor de Jesús. Yo me imagino que tomó a Pedro, lo abrazó y comenzó a caminar con él, después de resucitado, comenzó a caminar con él. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Usted cree que no calaron esas palabras en Pedro pensando que lo había negado? ¿Cómo te voy a amar, Señor, si te negué? Pero nadie, dicen los escritores, que nadie podía resistir el amor de Jesús. Era algo como que salía como una energía de Él, de tanto amor que tenía. Y usted se imagina al sentir un abrazo de Él, que Él te haya acercado así y te diga, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y sigue caminando con Él y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que sí. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro no pudo. Y eso es lógico. Imagínese usted, 3 veces te están preguntando, 3 veces lo negaste, y el Señor mostrándote amor y mostrándote misericordia, y te vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Puedo decir que no, puedo decir que sí, tú lo sabes. Tú sabes realmente lo que está en mi corazón. Y sabes que de esos corazones y de esa gente es la que el Señor buscó. Y la iglesia sigue haciendo el mismo trabajo, y la iglesia sigue siendo la misma iglesia imperfecta, pero con la ayuda de Dios somos útiles en sus manos. Imperfectos, pero útiles. El Señor quiere que ahora tú te preguntes, ¿qué estás buscando? Y cuando te contestes, salgas corriendo y le hables a todo mundo que Él es real, que Él es verdadero.
Y si tú ya sabes que Él es real y verdadero, ya no te pares, sal corriendo y grítale a todo el mundo que Él es verdadero, que Él es real. Esa es la iglesia, esos son los principios de la iglesia, así comenzó la iglesia. El Señor quiere que tú vengas a Él. Por eso, mira, hermano, cuando yo hago la invitación, si alguien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador y no quieren, tal vez tú digas en tu corazón, yo no, tal vez otro día lo voy a pensar bien. A mí me da gusto que no lo hagas y que medites y que pienses, porque tu fe tiene que ser con razón. Tú tienes que razonar lo que haces. No porque yo te diga que aceptes a Cristo, lo aceptes. No, piensa. Lo que leíamos la semana pasada. Si alguien construye una torre, pero edifica una torre, pero no calcula los gastos, la deja a medias, ¿qué no se van a reír los demás de él? Así que primero medita, piensa si es o no es lo que tú quieres. Yo te digo por experiencia propia, no hay nada mejor que servir al Señor Jesús. Nada. Pero si quieres seguir pensando, síguelo pensando. Habla con el Señor, pregúntale en oración, Señor, ¿eres real? ¿Tú de verdad me puedes cambiar a mí? ¿De verdad lo puedes hacer? Y el Señor te va a contestar. El Señor te va a contestar. Y cuando te conteste, dile, Señor, pon en mí un corazón de carne, un corazón como el tuyo, que sienta, que ame, que tenga misericordia, que pueda experimentar el dar, el bendecir a los demás, ese corazón que tú tenías. Mateo 6:33 dice así, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice el Señor, ¿qué buscas? Le dijo Andrés. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quieres que se añada a tu vida? Nada hay imposible para Dios. ¿Qué quieres? Lo que quieras, lo que tú quieras. Para el Señor nada hay imposible. Lo que tú le pongas en sus manos, el Señor lo va a hacer. Pero hay un requisito. Busca primeramente el reino de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma. Tú puedes buscar lo que tú quieres en tus fuerzas. Tal vez lo logres tener. Pero dice que si tú buscas primero el reino de Dios, el Señor te lo va a dar lo que tú necesitas y lo que Él sabe que te sirve. Pero lo que tú pongas en las manos del Señor, el Señor va a contestar, porque es Padre de misericordia. Y no, dice la palabra, yo no he visto un justo desamparado. No he visto uno. Y de verdad, hermano, créame, vale la pena y va a valer más la pena, hermano. Ahora mucha gente se ríe de nosotros, de los cristianos, que porque pensamos que el Señor va a venir y nos va a sacar de esta tierra. Está bien que se rían, pero cuando ya no estemos aquí y que vean todo lo que está pasando, yo sé que alguien se va a reír más todavía. Así que yo le invito, hermano, que pregúntese esta noche, ¿qué estoy buscando? ¿O qué quiero para mí, para mi vida? Pero quiero encontrar a ese Jesús otra vez. Quiero caminar con Él. Y si todavía no lo conoce, haga una oración y dígale, Señor, hay un loco o varios locos ahí en la iglesia que dicen que tú que eres real. Yo quiero conocerte, yo quiero verte, quiero sentirte. Y usted lo va a sentir, o lo va a ver, o el Señor le va a hablar. De eso yo estoy seguro. Pero habla de su corazón al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Si alguien necesita que oremos por algo, Martín, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Y
Vamos a orar, pues, si alguien necesita oración por algo, alguien, ¿alguien más? El papá de Ángel está en el hospital muy grave, se me hace que pues de la vida a la muerte y va para México. Vamos a orar, pues. Padre, te damos gracias, Señor. ¿Por ti? Vamos a orar, pues. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta noche, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que nos perdones nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Que nos ayudes a caminar contigo, Padre, a ser mejores personas cada día. A tener, Señor, nuestra mirada puesta solamente en ti, Padre, y en nada más.